No está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Oye, abuela, ¿el abuelo no trabajaba en Cementos Cartagena? Sí, ¿por qué? Porque mira que me acaba de salir en redes que se conmemoran 30 años del paro de sindicalistas de Cementos Cartagena. Y pues para ese entonces, hasta donde yo recuerdo, el abuelo todavía trabajaba por allá, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo bien. Eso fue apenas tu mamá se graduó del colegio. Todo empezó porque querían vender la empresa a una multinacional, que se iba a traer más plata al país. Claro, ahí mismo el sindicato se empezó a quejar, porque la mayoría de las familias que trabajaban ahí éramos de clase media, baja, y vieron que podían estar en peligro con su trabajo. Además, porque esas decisiones importantes nunca se les comentaban a los trabajadores, sino ya cuando habían tomado la decisión. Los tenían muy excluidos. Lo bueno es que tenían el sindicato, y desde allí fue que lograron todo. Luego, abuela, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó por allá? Se organizaron, apenas se enteraron de la noticia. Esto era una reunidera todo el tiempo. Yo me acuerdo, su abuelo llegaba a la casa a contarme. Lo que pasa es que el líder del sindicato, el compadre Carlos, propuso al sindicato que se guiara según la educación popular. Ok, pero espera. Primero, ¿qué es la educación popular? Es una corriente de pensamiento que tiene la intención de transformar las estructuras injustas a partir de una herramienta fundamental, la educación, para que cada sujeto contribuya en la transformación de su realidad. Como te contaba, allá tu abuelo y sus compañeros estaban en una situación de mucha opresión. Entonces al principio se centraron en reconocer esas desigualdades que había entre trabajadores y dueños, a partir de la alfabetización entre compañeros, ya que muchos no sabían ni leer ni escribir. Luego se empezaron a pensar entre todos otras formas en las que podría funcionar la empresa. Y ahí fue cuando decidieron hacer resistencia con el paro. Así como estaba tu abuelo, también habían otras personas resistiendo. Había demanda desde los movimientos indígenas que tenían muy presentes las ideas, los valores. Y si lo analizas bien, hay muchas corrientes de pensamiento. Y puede llegar a infravalorar lo que tiene que ver con los valores y las formas de relacionamiento con los demás. O sea, lo que se valora es la información y ya. Pero fíjate que los movimientos indígenas que hubo en América Latina, como el zapatista y las expresiones de los movimientos bolivianos, que han puesto en evidencia valores comunitarios como la memoria, la solidaridad, la reciprocidad, entre otros, que precisamente muestran la importancia del relacionamiento horizontal con el territorio, con los otros y otros, sin dejar el ideal de dignidad y libertad para los pueblos. Otro caso muy importante fue la persecución y exterminio de los partidos políticos más influyentes y representativos en la historia de nuestro país, el MPD, Movimiento Popular Democrático. Ok, sí, algo así he escuchado por ahí. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en ese exterminio? Tu pregunta es bastante compleja, porque hay muchas aristas dentro de la respuesta, pero considero que existe un punto central. Sus propuestas también estaban encaminadas hacia la transformación social, pero con base en el marxismo. Entonces, desde esta perspectiva, la lucha de clases adquiere un papel fundamental en la erradicación de la explotación asalariada, en la que se encuentra inmerso el proletariado dentro de las lógicas del capital. Uy, dame un momento, esto está muy complicado para entender. Entonces, no sé si quizás podrías resumirlo un poco más. Claro que sí. Mira, el MPD tomó los planteamientos del marxismo para interpretar la realidad sociopolítica del país de una forma distinta a la establecida hegemónicamente desde las altas esferas del poder. A partir de allí, visibilizó una explotación estructural, donde los dueños de los instrumentos para generar la riqueza expoliaban el trabajo del proletariado para enriquecerse y en ese momento tomó partido por estos. Por último, actuó a través de la democracia representativa, con la esperanza de construir el socialismo. Pero dos de sus candidatos presidenciales y miles de militantes y dirigentes del partido fueron asesinados por grupos paramilitares y narcotraficantes en cofradía con el Estado colombiano. Ok, ya entiendo. ¿Y cómo fue el paro con el abuelo? Eso fue una lucha fuerte, porque participar de los sindicatos y sobre todo en esa época era bien complicado. Buenas, ya llegué. ¿De qué hablan? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo le fue? Estamos aquí hablando de la vez que su papá se fue a paro allá en la cementera. Uf, sí, eso fue hace mucho tiempo. Yo aún me acuerdo lo angustiado que estaba mi papá, porque eso de proponer desde un paradigma emancipador es un gran reto. Uy, espera. ¿Qué es un paradigma? A ver, se podría sintetizar de la siguiente manera. Un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo en un contexto histórico determinado y que determina la forma en la que actuamos. Ok, ya. Es como entendemos nuestra realidad. Exacto, algo así. Pero ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué es emancipador? Pues mijo, un paradigma es emancipador cuando da cabida a visiones y propuestas que están en desacuerdo con las desigualdades, cuando buscan una sociedad justa y humanizada. Ay, aún me acuerdo que a mí en la universidad me lo enseñaron con tres dimensiones. Primero, una dimensión nociológica,
pues que hace referencia a las interpretaciones que hacemos de la realidad. El segundo es la dimensión política, que se refiere al posicionamiento que tomamos frente a la interpretación que hicimos de la realidad. Y un tercero, que sería la dimensión práctica, que son las acciones individuales y colectivas que realizamos en coherencia con el posicionamiento que tomamos. Eso, mi niño, sería el ver, juzgar, actuar. Entonces, por ejemplo, mijo, en el sindicato realizaron una interpretación de su realidad, que daba cuenta de las desigualdades que se presentaban en la empresa y a partir de esto, pues tomaron la posición política y ética de considerar estas desigualdades como algo que no debería ser, por lo que después realizaron acciones para transformar esa realidad, como las manifestaciones y el paro. Bueno, sigamos con la historia del paro. Vale, abuela, me parece. Dale. Las problemáticas que desencadenaron el actuar del sindicato en el sentido de la movilización están relacionadas con las lógicas neoliberales que profundizarán aún más el status quo capitalista en perjuicio de los y las trabajadores. Bueno, pero ¿cuáles fueron esos perjuicios? Considero que más allá de las disposiciones generales, como recortes salariales, extensión de jornadas de trabajo, despidos masivos, algo que fue muy relevante para la violencia antisindical fueron los imaginarios sociales que se construyeron alrededor del sujeto sindicalizado por parte de los grupos empresariales, el Estado y los grandes medios de comunicación. Estos consistían, entre otros muchos, en pensarlos como sujetos subversivos, violentos, irracionales y poco productivos que se oponen y eran un impedimento para alcanzar una serie de valores sobre los que se asienta el neoliberalismo, como la racionalidad capitalista, la idolatría del dinero, la mercantilización de todas las esferas de la vida social, la sed insaciable de ganancia, la lógica del costo-beneficio, la competencia sin límites y el consumismo. Ush, no. Qué terrible, qué feo. Sí, mijo, por eso se da la necesidad de buscar nuevos paradigmas que tengan visiones del futuro alternativas a este modelo hegemónico. Esa es la razón. Es que el mismo contexto en el que vivimos nos lo pide. Por ello requerimos incorporar y construir nuevas alternativas para comprender las realidades que van emergiendo. Ok, entiendo, Ma. Es bastante complicado y tiene pero muchas aristas. Gracias por tu paciencia y espero que estas charlas se sigan dando. Son bastante interesantes.